Vamos a continuar con el material, hacer práctica hoy del capítulo de primera ley de la termodinámica. Entonces, vamos a hacer un problemita sencillo sobre los procesos adiabáticos, que fue lo último que vimos la clase anterior. Voy a leer el problema. El problema dice así. Dice, durante la carrera de combustión de un motor de combustión interna, la presión cambia adiabáticamente. Dice, de 1 atmósfera a 18 atmósferas. Dice, asumiendo que se trata de un gas ideal con gamma igual 1.4, dice, ¿en qué factor cambia la temperatura y el volumen? ¿En qué factor cambia la temperatura y el volumen? Entonces, vean que tengo, voy a volverlo a leer, dice, durante la carrera de combustión de un motor de combustión interna, la presión cambia adiabáticamente. O sea, ya le está diciendo que se trata de un proceso adiabático, ¿verdad? Y dice que cambia adiabáticamente de 1 atmósfera a 18 atmósferas. Obviamente, 1 atmósfera es la presión inicial y 18 la final. Ok, dice, asumiendo que se trata de un gas ideal con gamma igual 1.4, ¿en qué factor cambia la temperatura y el volumen? Esta es una pregunta que la escogí porque en la plataforma he visto que hay algunas de esas preguntas, ¿verdad? Que le dice qué pasa si, eh, qué sé yo, el volumen se duplica o la presión se reduce a la tercera parte, ¿verdad? Aquí le está diciendo en qué factor cambia la temperatura, ¿verdad? Desde su valor inicial a su valor final. Entonces, recordemos que en el proceso adiabático tenemos 3 ecuaciones. Voy a escribirlas. Esas ecuaciones son para un proceso adiabático, son P1 a la 1 menos gamma, T1 a la gamma, es igual a P sub 2 a la 1 menos gamma, T2 a la gamma. Esa me relaciona P y T. Luego tengo esta otra, la que me relaciona presión y volumen. P1 V1 a la gamma es igual a P2 V2 a la gamma. Y por otro lado tengo la de la temperatura, que es T1, la que relaciona temperatura con volumen. T1 por V1 a la gamma menos 1 es igual a T2 V2 a la gamma menos 1. Entonces, habíamos dicho que de ese sistema de 3 ecuaciones solo necesitamos conocer 2, porque con 2 ecuaciones ya tenemos, digamos que determinado el problema. Sin embargo, es bueno conocer las 3, ¿verdad? Tener a mano las 3 porque algunas veces le relacionan la presión con la temperatura directamente. Entonces ya uno tiene una ecuación, ¿verdad? Si usted no conociera esta primera ecuación y quiere relacionar la presión con la temperatura directamente, pues tiene que resolver este sistema, ¿verdad? Entonces, es decir, como quieran, pero con 2 ecuaciones ya podemos resolver cualquier problema de procesos adiabáticos. Entonces, en este caso, la primera pregunta es en qué factor cambia la temperatura. ¿De acuerdo? Yo conozco las presiones. Entonces, lo que hago es que despejo el T2 de aquí, de la ecuación 1. Despejo de 1, despejo T2. Entonces, vean que T2 me va a quedar, T2 es igual a T1 por P1 entre P2, ¿verdad? Y todo eso elevado a la 1 menos gamma entre gamma. ¿De acuerdo? Y ya le dan el gamma, le dicen que es 1.4, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer ahí es sustituirlo, ¿verdad? Entonces aquí sería T2 es igual a T1 multiplicado por presión 1, que es 1 atmósfera, entre presión 2, que son 18. Vean que aquí no hay que pasarlo a pascales, ¿verdad? Porque no necesitamos
es decir, no hace falta, ¿verdad? Para encontrar el factor en el que cambia la temperatura. Y aquí arriba es 1 menos 1.4 entre 1.4. Y cuando hago eso, pues me dice que la temperatura T2, el factor en el que cambia es 2.3 veces la temperatura T1. Y ahí tengo la primera parte, ¿verdad? Que le pregunta en qué factor cambia la temperatura. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna duda de esta parte, de las ecuaciones, de los datos que estamos usando? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces la otra pregunta es, ¿en qué factor cambia el volumen? Conociendo las presiones. Entonces vean que pues la ecuación que me sirve utilizar más aquí es la 2, porque es decir, ya tengo las presiones y puedo entonces despejar para el volumen. Entonces haciendo algo similar, pues me queda en la parte, voy a borrar aquí arriba, de 2, ahora usando la ecuación 2, ¿verdad? De 2 yo despejo el volumen. El volumen 2 es igual a presión 2 entre presión 1, al revés, presión 1 entre presión 2, ¿verdad? Elevado a la 1 entre gamma. Y de ahí simplemente sustituyo. Presión 1 es una atmósfera, presión 2 son 18, y aquí sería 1 dividido entre 1.4, multiplicado por V1, ¿verdad? Y el factor que me sale ahí es 0.13 veces V1. Entonces ahora la respuesta es V2 es 0.13 veces V1. ¿Ok? Entonces, en procesos adiabáticos, lo que siempre ocurre, lo que he visto, ¿verdad? Es que despejan mal el exponente. Es decir, al elevar en ambos lados, hicieron mal el despeje, ¿verdad? Y entonces, qué sé yo, aparece otro factor distinto, ¿verdad? Igual, si le pidieran el trabajo adiabático, ¿verdad? Para llevar al gas desde una atmósfera a 18 atmósferas, aquí no le están pidiendo, ¿verdad? Pero si le pidieran el trabajo adiabático, ¿cuál sería la ecuación que tendríamos que utilizar? Esa ecuación se la dan ahí en el libro, ¿verdad? Ya habíamos dicho que estaba ahí en el libro, está al final del capítulo 18. Concretamente está en la página, ya les digo, está en la página 616, ¿verdad? Entonces, si me dijeran que calcule el trabajo adiabático, el W adiabático es 1 entre gamma menos 1, presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, ¿verdad? Y entonces en este caso tengo el gamma, pero bueno, vean que no conozco todos los valores, ¿verdad? Es decir, aquí no podría, aunque tengo las presiones, ¿verdad? Esta sería 18 atmósferas y esta sería una atmósfera. Aparentemente no tengo los volúmenes concretamente, ¿verdad? O sea, sí tengo el volumen final, que es 0.13 veces V1, ¿verdad? Pero entonces la respuesta quedaría en términos del volumen inicial, ¿verdad? ¿Ok? Y la otra cosa es que vean, cuando hay que calcular trabajo, cuidado, aquí sí hay que pasar la presión a pascales, ¿verdad? Vean que aquí son 18 atmósferas, pero entonces yo eso lo tengo que multiplicar por 1.013 por 10 a la 5, ¿verdad? Para que me queden pascales, porque recuerden que atmósferas por metro cúbico no me da joules, ¿verdad? Necesito que queden pascales por metro cúbico, porque eso sí me va a dar la unidad de energía, ¿verdad? Entonces, cuando tengan presiones en atmósferas y volúmenes en litros, ¿verdad? O en cualquier unidad que no sea la del sistema internacional, hay que pasarla a las unidades del sistema internacional para que el trabajo lo pueda dar en joules. Bueno, bueno, vamos a continuar si no hay ninguna pregunta.
Vamos a hacer ahora un problema en donde tenemos que construir el diagrama presión-volumen y luego sacar información de ahí, ¿verdad? Entonces, es un problema que lo escogí porque, bueno, desde mi punto de vista me parece muy completo y entonces podemos, ¿cómo se dice? Repasar algunos de los conceptos más importantes de este capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el problema. Es un problema de un examen, ¿verdad? De este curso que se propuso es un problema de un examen del semestre 1 del 2017, o sea, de hace 3 años. Ok, entonces voy a leer el enunciado y después comenzamos digamos que a analizarlo. Lo que el problema dice es lo siguiente. Dice, en condiciones experimentales se considera trabajar con el helio para realizar pruebas sobre el uso de este gas en la generación de energía limpia, ¿verdad? Entonces ya le están diciendo que el gas en estudio es helio. Ya ustedes saben que el helio es monoatómico, ¿verdad? Ok, entonces dice, para ello, el helio se encuentra en el estado inicial A. Y ese estado inicial A tiene las siguientes variables macroscópicas. Presión en el punto A es 10 a la 5 pascales. Volumen en el punto A es 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y temperatura en el punto A le dice que son 300 Kelvin. ¿Ok? Dice, a partir de este estado, o sea, del A, se llevan a cabo los siguientes procesos. Y entonces le dice que de A a B se trata de una expansión isotérmica, reversible, siendo el volumen en B, con el volumen en B, 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Ok? Luego dice que de B a C se trata de una transformación isocórica reversible, ¿verdad? Siendo TC, o sea, la temperatura en C, 189 K. Y por último le dice de CA, ¿verdad? Se hace una compresión adiabática. Una compresión adiabática que devuelve al gas a sus condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, dígame. Esos son 300 Kelvin, la temperatura. Son 300 Kelvin, sí, en A. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, con base en esta información, el problema le pedía que primero hiciera un diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Y que rotulara la información que le da en el enunciado del problema. Entonces vean que es obvio que si regresa al punto A es porque se trata de un ciclo, ¿verdad? No hay de otra. Entonces lo que ellos quieren, o lo que le pedían en la parte A, es que hiciera el diagrama, ¿verdad? Es decir, que haga un bosquejo del diagrama del diagrama PV. Entonces lo voy a hacer por aquí, ¿verdad? Tal vez lo voy a hacer en esta esquina arriba es decir, para tenerlo ahí, para seguir sacando la información del problema, ¿verdad? Porque el problema tiene varias partes. Después de que le dice que haga el diagrama de cuerpo libre, perdón, diagrama, oígame a mí, se me cruzó física 1. Después de que le dice que haga el diagrama PV, ¿verdad? Le pregunta algunas otras cosas. Entonces, quizás voy a hacer el diagrama por aquí para que nos quede para el resto de lo que preguntan, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos que es un ciclo, ¿verdad? Entonces, en ese diagrama PV, la presión está en pascales y el volumen está en metros cúbicos. ¿Ok?
Entonces el punto A arbitrario, que es donde inicia, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí. Entonces me dicen que de A a B hace una expansión isotérmica. ¿De acuerdo? Entonces hay un aumento de volumen, ¿verdad? Entonces, si me dice que es una expansión isotérmica reversible, bueno, lo de reversible no le damos todavía mucha importancia porque no hemos llegado a eso. Es decir, no lo hemos visto en este curso aún. Entonces, si en alguna pregunta del examen viene la palabra reversible, no implica nada en términos de que haya que hacer algún cálculo distinto, algo así, ¿verdad? En la última parte del curso vamos a estudiar esos procesos que son reversibles y los que no lo son, ¿verdad? Pero si bien esa palabra no quiere decir que haya algo nuevo que hacerle a la pregunta. Ok, entonces dice que hay una expansión isotérmica. Entonces yo la dibujaría así. Como es una expansión isotérmica, yo la hago así. Ok. Y como es una expansión, tengo que ponerle la flechita para acá. ¿Verdad? Luego me dice que, bueno, este es el punto A entonces, ¿verdad? Que me lleva a B. Y luego le dice que hay una transformación isocórica. Ok, entonces esa transformación isocórica lo que le sugiere es que es un proceso isocórico que va en este sentido. Ok, hacia abajo. Ok, y este sería el punto C. Ok. No puede ser hacia arriba, ¿verdad? Si alguien tiene esa duda, ¿verdad? ¿Por qué no hizo la flecha para arriba? O sea, ¿por qué no lo dibujó para arriba? Bueno, porque recuerden que es un ciclo y yo necesito cerrarlo. Y si yo la dibujo para arriba, entonces no va a concordar con la información del problema, ¿verdad? Porque ahora le dice que viene una compresión adiabática, ¿verdad? Quiere decir que hay una disminución en el volumen sin entrega de calor. Entonces, esa compresión adiabática, que ya sabemos que el proceso adiabático es más empinado, viene aquí. Vamos a ver si me sale. Ahí, ¿verdad? Y esta flechita ahora va para allá. Entonces aquí tiene un volumen en C, que es igual al volumen en B. Y aquí tiene una temperatura en A, que es igual a la temperatura en B, ¿verdad? Porque esto es isotérmico. Y esto es adiabático. Y este es el volumen en A. Y aquí le corresponde la presión en A. Y por aquí está el volumen en B. Perdón, la presión en B y la presión en C. Y ahí está el diagrama PV. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la primera parte del problema. Ven que no tiene nada de complicado, ¿verdad? Si yo hubiera hecho la transformación isocórica para arriba, no me cierra el ciclo, ¿verdad? Por aquello que dijimos de que la pendiente de la adiabática es mayor que la pendiente de la isotérmica siempre, ¿verdad? En el punto en cuestión, ¿verdad? En el punto de tangencia, digamos. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a continuar. ¿Qué más pide el problema? El problema ahora le dice que determine el número de moles de helio presentes en la muestra, en el ciclo. O sea, la cantidad de moles que están haciendo ese ciclo, ¿verdad? Entonces, lo puedo sacar de aquí, porque de aquí yo sé que N es igual a PA, VA, RTA. ¿Ok? Y como todo está en unidades del SI, pues entonces yo abajo uso 8.314. Entonces aquí sería 10 a la 5 por
10 a la menos 2 entre 831,4 por la temperatura, que son 300. Y esa N a mí me dio 0.409 moles. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, en la parte que sigue, en la parte C, dice que calcule el trabajo, que calcule el calor y la variación de la energía interna del gas para cada uno de los procesos. O sea, el Q, el W y el delta E para cada proceso. Entonces, en esta parte, cuando les piden calor y trabajo y cambio de energía interna, mi recomendación es no se tire a lo loco a calcularlo, ¿verdad? Porque lo que va a pasar de camino es que se va a dar cuenta que le faltan variables macroscópicas. ¿Con qué me refiero con esto? Bueno, antes de comenzar a calcular Q y W y lo que le pidan, es mejor tener identificado la terna PVT en los 3 puntos. O sea, tener identificado quién es la presión, el volumen y la temperatura en A, en B y en C. Porque es muy probable que lo necesite para los cálculos de calor, trabajo y cambio de energía interna. Entonces, aunque le pidan Q y W, no se tire a hacer eso. O sea, primero identifique, o sea, asegúrese de que conoce las variables macroscópicas en cada punto. ¿Ok? Entonces, una buena práctica es relacionarlas, ¿verdad? Por ejemplo, de A a B, como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Entonces, ya dijimos que al ser constante, entonces puedo utilizar la ecuación P por V igual a una constante. ¿De acuerdo? Y entonces de ahí yo puedo sacar la presión que me falta. ¿Cuál es la presión que me falta? La presión en B. ¿Verdad? Esa presión en B es 10 a la 5 por 10 a la menos 2 entre 2 por 10 a la menos 2. Y ya tengo la presión en B, que es 5 por 10 a la 4. ¿Okay? Entonces, esta ya la tengo, ¿verdad? El volumen en B lo tengo. Sí, me lo dieron, ¿verdad? Porque me dice que es el doble del volumen en A. Y la temperatura en B la tengo. Sí, también la tengo porque es un proceso isotérmico. Entonces, la temperatura en B también tiene que ser 300 Kelvin. Entonces, claro, ya ahí resolvimos. Ya conocemos las 3 variables, las 3 coordenadas en A, las 3 coordenadas en B, y ahora paso a C. Entonces, en C, ¿qué información me da? Bueno, como esto es isocórico, pues el volumen en B es igual al volumen en C. Por lo tanto, ya también tengo el volumen en C. ¿Cuál sería el volumen en C? De igual, 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Ok, ¿qué me falta? Me falta la presión en C. Esta sí no la tengo. Entonces, ¿cómo la puedo calcular? Bueno, la puedo calcular relacionando B con C o relacionando C con A. Cualquiera de las dos formas me tendría que dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo hice B con C. Voy a ir borrando por aquí. Yo hice B con C, ¿verdad? Entonces, si es B con C, vea que es un proceso a volumen constante. Entonces, si es un proceso a volumen constante de B a C, pues entonces de B a C lo que cambia es la presión y la temperatura. Eso es igual a una constante. Y entonces, como yo sé eso, pues ya yo sé que la presión en B entre la temperatura en B tiene que ser igual a la presión en C entre la temperatura en C. Y de ahí saco la presión en C, porque el resto lo conozco, ¿verdad? Entonces esa presión en C a mí me da 3.15 por 10 a la 4. ¿Qué unidades? Pascales. ¿Ok? Otra cosa, si el diagrama de presión-volumen
la presión se la dan en atmósferas y el volumen se lo dan en litros, no se ponga a convertir todo a unidades del SI. Es decir, no hay que perder tiempo en eso. Manténgalo, o sea, trabájelo con atmósferas y litros, ¿verdad? Como se lo da el diagrama. Solamente que cuando vaya a calcular trabajo o calor o energía interna, tenga cuidado que use las conversiones para pasar de atmósferas a pascales y de litros a metros cúbicos, ¿verdad? Pero no tiene que comenzar a convertir todo a unidades del SI porque realmente no es necesario, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tendría la presión en C. ¿Y qué me faltaría entonces? Ya tengo el volumen en C, tengo la presión en C y me dieron la temperatura en C. Es un dato del problema, que son los 189 Kelvin. Entonces vean que ya el problema, ya conozco las 9 coordenadas, ¿verdad? Las 3 presiones, los 3 volúmenes y las 3 temperaturas en cada punto. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya que tengo identificado eso, ahora pasamos a calcular calor y trabajo. Ahora, otra cosa es que yo pude haber calculado también la presión en C relacionando C con A, ¿verdad? Entonces, como yo quiero relacionar C con A, pues yo puedo utilizar también esto. Yo puedo decir que presión en C por el volumen en C a la gamma es igual a presión en A por el volumen en A a la gamma. ¿De acuerdo? Y entonces de aquí yo también despejo la presión en C, que sería la presión en A, volumen en A, entre volumen en C a la gamma. ¿De acuerdo? Y entonces esta presión en A la conozco porque me la dieron, 10 a la 5 pascales. Y el volumen en A y en B también porque mantienen una relación, un factor de 2 es la diferencia, ¿verdad? Y el gamma, ¿qué hacemos con gamma? ¿Qué valor es? ¿Qué valor tiene? De ahí es helio. Entonces ya habíamos dicho que cuando es helio es monoatómico y entonces el gamma va a ser ¿quién? Siempre va a ser Cp entre Cv, ¿verdad? Y en monoatómico, cuando es mono, el Cp es 5 medios y el Cv son 3 medios. Entonces me queda 5 tercios. ¿Ok? Entonces ya ahí tendría gamma. Entonces se supone que si lo hacemos por aquí, también me tiene que dar 3.15 por 10 a la 4 pascales. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, entonces ahora sí, pues vamos a hacer la parte que nos están pidiendo, que es calcular el trabajo, el calor y el cambio de la energía interna. Entonces voy a borrar por aquí, para ir haciendo un poquito de espacio, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar otra vez de A a B. Entonces, ¿cómo calculamos el calor, el trabajo y el delta de la energía interna de A a B? Entonces, de A a B es un proceso isotérmico, ¿verdad? Entonces, como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante y por lo tanto el cambio de la energía interna es cero, ya que dijimos que la energía interna en un gas ideal únicamente depende de la temperatura. Entonces el cambio es cero, por lo tanto el Q de AB es el negativo del W de AB. O sea que lo que me queda por calcular es el W de AB. ¿Qué sería el W de AB? Es menos NR, temperatura en A o en B, por el logaritmo natural del volumen en B entre el volumen en A. ¿Ok? Y la N la tengo, ¿verdad? Son los 0.409. La R es 8.314. La TA es 300 Kelvin. Y hago el logaritmo de VB entre VA.
vean que como es una expansión, pues obviamente el argumento del logaritmo natural, arriba el numerador es mayor, ¿verdad? Entonces el trabajo va a ser negativo. Y a mí me da, metiendo ahí los numerillos, a mí me da, me dio menos 693, para que revisen, a ver, menos 693.10. ¿Qué unidades? Es W, ¿verdad? Es trabajo, eso es joules. Por lo tanto, el calor de AB, el Q de AB es positivo, porque es menos menos, ¿verdad? Es el menos de aquí con el menos de aquí. 693.10 más 693.10 joules. Quiere decir que el calor aquí en AB entra. En este proceso es absorbido. En el QAB. Es calor absorbido. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a pasar al otro proceso, que es el isocórico de BAC. Entonces, de BAC, pues lo que pasa es que no hay área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, en este caso, el trabajo de BAC es 0. Y el calor de BAC es N por CV por delta T. Y eso sería N por el CV. Como me dicen que es helio, es monoatómico, ¿verdad? Entonces el CV aquí aproximadamente es 3 medios de R. Y el T es la temperatura en C menos la temperatura en B. Y claro, ya nos damos cuenta que la temperatura en C es menor que en B, ¿verdad? Porque aquí eran 189 y aquí son 300. Quiere decir que le va a dar un negativo. Entonces quiere decir que es calor cedido. Aquí el calor sale. En el proceso isocórico. Quiere decir que en este proceso el gas se enfría, ¿verdad? Cuando se lleva a través de ese proceso a volumen constante. C de calor, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces sustituyo todo ahí, lo que conozco ya, y calculo ese calor. A mí ese calor me dio menos 554.96 joules. Y el cambio en la energía interna, de BAC es únicamente el Q de BAC. O sea que también es igual a menos 554.96 joules. ¿Okay? Bueno, y entonces luego le dice de CA. Vamos a hacer la parte de CA por aquí, a ver si se ve por aquí. El CA es el proceso adiabático, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que aquí el calor de CA es 0, porque aquí no entra ni sale calor, ¿verdad? Y el cambio de la energía interna, ¿verdad? De CA, entonces es igual a ¿quién? Al W de CA. Y el W de CA es el W adiabático. ¿Ok? Pero recuerden que esto también, para cualquier gas, el cambio de la energía interna es NCV delta T. Por lo tanto, el trabajo adiabático, una forma más rápida de calcularlo, es NCV por delta T. ¿De acuerdo? Y esto aquí sería un N por 3 medios de R por las temperaturas. Sería la temperatura en A
menos la temperatura en C. Y ese trabajo adiabático a mí me dio 554.96 positivo. 554.96 positivo. Pero también lo podemos calcular con la formulita aquella de 1 entre gamma menos 1, ¿verdad? Presión final, volumen final, que sería presión en A, volumen en A, menos presión inicial, presión en C, volumen en C. Y eso también debería dar más 554.96 joules. ¿Ok? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Y ya ahí tendríamos esa parte, ¿verdad? ¿Qué nos pide más el problema? Vean que una forma de darse cuenta si el problema lo estamos resolviendo bien es calculando el cambio de energía interna del ciclo, ¿verdad? El cambio de energía interna del ciclo tiene que dar igual a 0. Entonces, si yo sumo este cambio de energía interna con este otro cambio de energía interna, que no lo veo aquí ahora, ¿verdad? Con este, me da precisamente 0, ¿verdad? Entonces, estamos bien, ¿verdad? Es decir, el cambio de energía interna en el ciclo completo tiene que dar 0. Entonces, si le dicen calcule el calor neto, pues el calor neto es sume los calores en cada proceso, ¿verdad? 693.10 más el calor en el proceso de BAC, que son menos 554.96, más el calor aquí, que es 0, ese sería el calor neto, ¿verdad? Y si le dijeran, haya el trabajo neto, pues es calcule los trabajos en cada proceso, ¿verdad? Y recuerden que el trabajo neto también es cambio de K, ¿verdad? Entonces, ese trabajo neto que se efectúa en el ciclo es el área encerrada, ¿verdad? O sea, es esta área. Ese es el trabajo neto. Y esto es igual ¿a quién? A cambio de K. Energía cinética final menos inicial, ¿verdad? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que un ciclo es la forma idónea o el mecanismo idóneo para poner una máquina a operar, ¿verdad? A trabajar. Entonces, los motores, ¿verdad? Funcionan de esa manera, ¿verdad? En un ciclo, en un proceso que se repite, ¿verdad? Que tiene una regularidad, ¿verdad? Y entonces es el mecanismo ideal para entender el funcionamiento de los motores, ¿verdad? Pero bueno, eso todavía no lo hemos visto. Vamos camino a estudiar eso, ¿verdad? Pero será después del examen. Bueno, entonces, bueno, este problema tenía varias partes, ¿verdad? Entonces, hacer el diagrama de cuerpo libre, perdón, sigo yo con eso, el diagrama de PV, perdón, y calcular los calores, los trabajos y el cambio de energía interna, ¿verdad? Entonces, importante, identifique las variables macroscópicas primero, porque vea que de camino lo va a necesitar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando calcula calores a presión constante o a volumen constante, ¿verdad? O cuando calcula trabajo adiabático. Bueno. ¿Hay alguna duda de ese problema? No. Está claro. Clarísimo. Bueno, entonces vamos a continuar.
Ok, voy a borrar aquí. Bueno, este otro problema también es un ciclo. Y le dan esta figura. Dicen que es un ciclo cuadrado. Esto es volumen inicial, volumen final, presión inicial, presión final. Y le dice que este es el punto A, B, C y D. Entonces el problema le dice lo siguiente. Un gas ideal inicialmente en P0, B0 y T0, ¿verdad? Se lleva por un ciclo como se muestra en la figura. Entonces la parte A le dice encuentra el trabajo neto realizado sobre el gas por el ciclo para un mol de gas inicialmente a 0 grados Celsius. Le está diciendo que la sustancia de trabajo es un mol que está inicialmente a 0 grados Celsius. Entonces, encuentra el trabajo neto. ¿Cuál sería el trabajo neto entonces ahí? El trabajo neto es el área que estamos encerrando, ¿verdad? El área del cuadrado. Entonces, para hallar el trabajo neto, pues sería el primero es 0, ¿verdad? De A a B es 0, porque es un proceso isocórico. El siguiente, ¿qué sería? Sería el proceso para ir de B a C, ¿verdad? Y ahí sería entonces menos 3 veces P0 por 3B0 menos B0. Más el proceso de C a D, que es 0. Más el proceso para ir de D a A, que sería menos P0 por B0 menos 3B0. ¿Ok? Y sumamos eso y resulta que nos da que el trabajo neto, el W neto, es igual a menos 4P0 B0. ¿Ok? Y esto también es menos 4 NRT0. Y ahí sustituyo, ¿verdad? Porque es 4 por 1 por la R, que es 831,4, por la T0, que son ¿cuánto? 0 más 273. Y eso ahí me da 9.08. Yo lo pasé a kilojoules. KJ.
Y ahí tengo el trabajo. Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Bueno, entonces vamos a la parte B. La parte B del problema le dice que cuál es la energía neta agregada por calor al gas por ciclo. O sea, le está diciendo que cuál es el Q que el sistema absorbe, ¿verdad? Okay, entonces, ¿cómo haríamos esto aquí? ¿Cuál sería el calor absorbido? En el orden en el que el ciclo circula, o sea, en el orden en que está esto, ¿verdad? El calor debe entrar por aquí, salir por aquí y salir por aquí. ¿Verdad? Entonces, cuando le dicen el calor neto, pues nos referimos a la suma de todos los calores, ¿verdad? Que sería el Q de AB, el Q de BAC, más el Q de, ¿cuál seguía? De CAD, más el Q de DA, ¿verdad? Y el Q de AB es un proceso a volumen constante, ¿verdad? Que sería un NCV delta TAB. O sea, que sería temperatura en B menos temperatura en A. Luego el BC es a presión constante, entonces es un NCP, temperatura en C menos temperatura en B. Más el otro que es a volumen constante, un NCV, temperatura en D menos temperatura en C. Más, bueno, ahí estoy poniéndolos todos, ¿verdad? Pero la pregunta dice cuál es la energía neta agregada por calor al gas por ciclo. O sea, solamente me interesa dónde entra, ¿verdad? Que muy probablemente va a ser de aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿verdad? De A a B y de B a C. Entonces, pero digamos, poniéndolos todos, este último sería un proceso a presión constante, ¿verdad? Entonces sería un NCP, temperatura en A menos temperatura en D. Entonces aquí habría que ver cuáles son los positivos, ¿verdad? Pero muy probablemente el positivo va a ser este de A a B y este otro de B a C. ¿Por qué digo muy probablemente? Bueno, porque no lo sé. Es decir, tendría que calcularlos, ¿verdad? Y entonces calcular, digamos, las temperaturas en cada punto, ¿verdad? Porque tengo el gas ideal. Es un gas ideal. Pero vean que es más rápido si uno lo hace usando el concepto del ciclo también, ¿verdad? Es decir, si le dijeran que calculara el Q neto, ¿verdad? Total, ¿verdad? O sea, no solo el que absorbe, sino que todo, como lo estamos haciendo aquí, pues es muy sencillo, porque yo lo que haría es que digo lo que vimos en la teoría, el cambio de la energía interna es cero, por lo tanto, el Q neto, ¿qué pasa? El Q neto es el negativo del trabajo neto. Y el trabajo neto yo lo tengo, ¿verdad? Por lo tanto, el Q neto es 9.08 kilojoules. ¿Ok? Ese sería el neto. Ahora, el agregado, o sea, solamente lo que entra sería el AB y el BC, ¿verdad? O calcularlos todos, ¿verdad? Y ver cuáles dan positivo, cuáles son los positivos, que son los absorbidos, y cuáles calores son los negativos, que serían los cedidos. Bueno, ¿alguna duda de este problema? Bueno, vamos a hacer otro entonces.
Bueno, vamos a hacer otro de procesos adiabáticos. Bueno, aquí hay mucha actividad eléctrica. Está cayendo mucho, ¿cómo se dice? Mucho rayo, ¿verdad? Por aquello que nos quedemos sin señal, ¿verdad? Intentaría volver a conectarme, pero esperemos que no. Bueno, este es un problema de procesos adiabáticos. Dice, se expansiona adiabáticamente un gas perfecto diatómico desde un volumen de 2 litros. Es diatómico, ¿verdad? Se expansiona, dice, adiabáticamente desde un volumen de 2 litros a presión de 2 atmósferas, ¿verdad? Y temperatura de 300 Kelvin. Esas son las condiciones iniciales, ¿verdad? Desde donde hace eso, ¿verdad? Hasta que, dice, hasta que su temperatura final sea la cuarta parte de la inicial. O sea, hasta que la T final sea 300 entre 4. Entonces, le dice, calcule lo siguiente. Dice, el volumen y la presión finales en unidades del sistema internacional. Entonces, la parte A le está diciendo que halle el volumen y la presión final en unidades del sistema internacional. Entonces, bueno, ahí lo que quieren es que utilicemos las ecuaciones de los procesos adiabáticos, ¿verdad? Entonces, yo usaría esta, ¿verdad? T1 para la temperatura, para el volumen, perdón. Para esta parte yo uso T inicial, V inicial a la gamma menos 1 es igual a T final por V final a la gamma menos 1. Y entonces despejo el volumen final. Entonces el volumen final, lo que hago es que elevo en ambos lados a la 1 sobre gamma menos 1, ¿verdad? Entonces me queda volumen inicial por temperatura inicial entre temperatura final a la 1 entre gamma menos 1. Y sustituyo ahí, ¿verdad? Ok. Y ese volumen 2, pues va a ser entonces, ese volumen final va a ser el volumen inicial, que es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿verdad? Son los 2 litros, lo pasé a metros cúbicos. Y aquí abajo, digo, aquí me queda entonces temperatura inicial, ¿verdad? Y la temperatura inicial, aquí el factor sería 4T2, ¿verdad? Y aquí sería T2. Bueno, T final. Elevado todo a las 5 medios, ¿verdad? Está bien. Ok, y ahí se cancelan esas temperaturas y me queda el volumen final, que va a ser 0.064 metros cúbicos. Y esa sería la respuesta para el volumen, ¿verdad? Y para la presión, pues tengo dos opciones. Uso la que relaciona presión con temperatura o la que relaciona presión con volumen. Más rápido presión con volumen, ¿verdad? Porque ya yo tengo los volúmenes. Entonces ahora uso P inicial. V inicial a la gamma es igual a P final, V final a la gamma. Y despejo la P final, ¿verdad? P final sería P inicial, V inicial entre V final a la gamma. Y aquí sería entonces, la P inicial son 2 atmósferas, ¿verdad? Y esas 2 atmósferas hay que multiplicarlas por 1,013 por 10 a la 5. O sea que queda 2.026 por 10 a la 5, ¿verdad? Y aquí me queda volumen inicial
que es 2 por 10 a la menos 3, y abajo el final, que es 6.4 por 10 a la menos 2, lo que calculé en la otra parte, ¿verdad? Y esto elevado a la 7 quintos. Porque me dicen que es diatómico, ¿verdad? Y me da la presión final, me da 1582.81 newton metro cuadrado, que sería aproximadamente 1583 pascales. ¿Ok? Bueno, ¿de eso hay alguna duda? Vean que estos problemas son muy sencillos, pero sí me he encontrado con que, curiosamente, no sé por qué, ¿verdad? Me imagino que es por quizás el estrés, el tiempo, no sé, ¿verdad? Despejan mal estos exponentes, ¿verdad? Y entonces ya les dio otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver qué más decía el problema. El problema le dice que calcule la cantidad de sustancia expandida, ¿verdad? Y la N le está diciendo, ¿verdad? Entonces, pues esa parte es muy sencilla porque yo uso el gas ideal y el gas ideal lo puedo usar con estas condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces N va a ser P por V, ¿verdad? Entre RT. Y esa P no hace falta pasarla a pascales, ¿verdad? La podemos usar en atmósferas. Y el volumen en litros. Eso sí, la R tenemos que usarla en atmósferas litro, 0.082 atmósferas litro entre mol Kelvin. Y la temperatura son 300 Kelvin. Entonces cancelo los Kelvin, las atmósferas y los litros. Y ya me queda la N. Esa N me da 0.163 mol. 0.163 moles. Esa sería la parte B. Bueno, ¿qué más dice el problema? Le preguntaron sobre la cantidad de sustancia expandida. Sí. Ok. La cantidad de sustancia así que se expande, ¿verdad? Luego dice la variación de la energía interna durante la transformación. La parte C le dice la variación de la energía interna durante la transformación. La variación de la energía interna. De ahí, la variación de la energía interna es esta fórmula. Es un NSV delta T, ¿verdad? Para un gas ideal. Siempre va a funcionar así, ¿verdad? Y el CV hay que tener cuidado de que es para el caso de una molécula diatómica, ¿verdad? Es el único detalle, ¿verdad? Entonces, al calcular el delta E, pues el error común es que ponen 3 medios, ¿verdad? Entonces ahí sería el cambio en la energía interna, sería la N, que son los 0.163 por 1.5, ¿verdad? Ah, no, mentira. No es 1.5, ¿verdad? Es diatómico, ¿verdad? Es 2.5 por 8.314 por el cambio de temperatura. Y las temperaturas sí las tenemos, ¿verdad? Porque la final son 300 entre 4 menos 300. Y ahí tengo el cambio de la energía interna. Eso a mí me dio me da negativo, me da menos 761 joules. ¿Ok?
Y el problema tiene todavía una parte D. Dice que el trabajo efectuado durante el proceso de transformación. O sea, el trabajo durante ese proceso adiabático. De ahí tiene que ser igual al cambio en la energía interna, ¿verdad? Porque el calor es cero. Entonces, sin embargo, yo lo puedo calcular, ¿verdad? Es decir, puedo calcularlo por aquí, por el trabajo adiabático es 1 entre gamma menos 1, presión final, volumen final, presión inicial, volumen inicial. Y entonces aquí sería 1 entre gamma menos 1, como es diatómico, ¿verdad? Es 7 sobre 5. Menos 1 por presión final. Y la presión final son 582.81 ¿eh? Por el volumen final. ¿Cuál era el volumen final? Era 6.4 o 0.064, ¿verdad? Es 500, no es un... O no hay un 1. 1500, sí. Ah, ok, ok. 1582.81. Es este valor que está aquí. Por 0.064, ¿verdad? Menos la presión inicial, que es 2 por 10 a la 2.26 por 10 a la 5, ¿verdad? 0.26 por 10 a la 5 por el volumen inicial. Y el volumen inicial es 2 por 10 a la menos 3. Pues son 2 litros. Ven que aquí sí tengo que ponerlo en pascales y en metros cúbicos, ¿verdad? Y cuando yo hago esa operación, ese trabajo adiabático, me tiene que dar lo mismo que me dio el cambio de la energía interna. A mí me dio menos 760 joules, pero no sé si me comí alguna cifra significativa o algo, ¿verdad? Pero me da por ahí. Bueno. Estos problemas son bastante mecánicos, ¿verdad? Solamente hay que tener cuidado con el convenio de los signos, ¿verdad? Cuando se usa la primera ley de la termodinámica, tener cuidado de no dejar algún menos botado, ¿verdad? Porque entonces sí ya le da otra cosa, ¿verdad? Y recuerden que habíamos corregido en el libro, ¿verdad? Que digamos, la traducción que hace ese libro ahí no me gusta. Así que trabajamos con el convenio que hemos venido diciendo aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de trabajo efectuado por el gas, ese trabajo es negativo, es una expansión. Y cuando hablamos de trabajo efectuado o hecho sobre el gas, es el agente externo el que realiza el trabajo sobre el gas, es una compresión y tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Acá quedamos por hoy, profe. Perdón. Que sí, acá quedamos por hoy. Sí, solamente que no se me desconecte porque tengo que dar algunos. Era solo una pregunta. Sí, bueno, el primer anuncio, ¿verdad? Es que vamos a hacer una hora de consulta el próximo jueves, o sea, de hoy en 8, en la mañana. Vamos a abrir una sesión a las 10 para aclarar dudas previo al examen, ¿verdad? De 10 a 11, digamos. Si se necesita más tiempo, pues lo extendemos más, ¿verdad? Hasta mediodía, si fuera necesario, ¿verdad? Y el material que entraría, pues sería,
como ya ustedes saben, el capítulo 17, ¿verdad? Donde está lo de el gas ideal, la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Teorema de equipartición, la función de distribuciones moleculares, y el capítulo 18, ¿verdad? Que tiene un poquito más de temas, ¿verdad? Está cómo calcular el trabajo, ¿verdad? El calor, las mezclas, la primera ley de la termodinámica, los procesos, ¿verdad? Los diferentes procesos, hasta llegar a la parte de las transformaciones adiabáticas, ¿verdad? Entonces serían el capítulo 17 y el capítulo 18, salvo algunas cosillas que yo quité de ambos capítulos, ¿verdad? Que eso está en el documento, nuevamente, que está a principio del semestre, donde yo especifico algunas cosas que no se van a evaluar de ese capítulo. ¿Ok? Digo, de cada capítulo, ¿verdad? Y ya, eso sería. Entonces, el próximo lunes nos veríamos para arrancar con el capítulo 19, que es donde está la segunda ley de la termodinámica. Y el jueves haríamos el examen. Ok, profe, muchas gracias. Ok, Muchas gracias, profe. con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias. Ok.